Bueno, acá estamos en los temas de la literatura otra vez. Alberto Tricarico es mi nombre. Gabriel Landoni nos acompaña como siempre. Y vamos a seguir un poco este tema de tradición y vanguardia que comenzamos en el podcast anterior a partir de esta cita, de esta lectura de Alfonso Reyes y hablar un poco de algunos ejemplos de esta cuestión de a dónde nos lleva o a dónde nos puede llevar ciertas transgresiones vanguardistas que inclusive pueden tornarse tradición en algún momento, pueden ordenar el mundo, y otras que desembocan en cualquier lado como si el artista hubiese nacido o el mundo hubiera nacido con ese artista. Hablamos fuera del aire de Cortázar, hablando de Abelardo, y yo quería tocar el tema Borges también. No sé, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Alberto? Hola. Mirá, vos retomabas, o mejor dicho, vos pronunciabas una idea que me parece muy rica, de la cual podemos sacar muchas conclusiones. Y yo quisiera retomarla. Vos decías el universo cerrado en el buen sentido, el universo estructura claro. El orden, digamos, el orden, ¿no? El orden en la literatura y yendo puntualmente al cuento, a la novela, la estructura canónica de un cuento o aún de un ensayo de Borges, donde todo parece que encaja como las piezas de un reloj y nada está puesto al azar. Y me acordaba de un texto de Cortázar elogiando a Abelardo Castillo, que es un escritor en ese sentido, lo hemos mencionado aquí en varias oportunidades, es uno de los últimos, si no el último, escritor argentino canónico, digamos, ¿no? Y decía Cortázar, que era precisamente un vanguardista Cortázar, ¿no? Elogiándolo a Castillo, los cuentos de Castillo son un universo cerrado, no son meros relatos, mera prosa suelta de pura reflexión, sino que en sus cuentos encontramos presentación de mundo y personajes, atmósfera del relato, conflicto, situación dilemática, luego resolución del conflicto y desenlace que de manera circular retoma el comienzo del cuento y dice, este universo cerrado que es el cuento es un verdadero trampolín psíquico, es lo que nos permite realmente pensar esto que retomábamos en otros programas previos, hacer la catarsis, formarnos, evolucionar junto al arte o a partir del arte. Y en Borges esto es, me parece una regla, es un escritor que talla en mármol, que parte del modernismo, pero que no es un escritor del movimiento modernista. Los escritores modernistas como Lugones, Darío, yo lo digo siempre, escribieron con todo el diccionario, sirvieron la mesa plena de manjares para que los que veníamos después, o los que vinieron después, hablando de los escritores consagrados, pudieran espigar allí, servirse. Pero Borges no escribió con todo el diccionario. Es un escritor con una solvencia inconmensurable, pero no escribió como Lugones, no. Con todo el diccionario. Él se privó de esto porque tallaba en mármol, dejaba afuera lo que a él le parecía innecesario, lo que le parecía adorno u ornamento innecesario, pero espigó en el modernismo. Es un escritor que viene del modernismo, que reivindica la tradición, que reivindica, por sobre todas las cosas, a los escritores que lo precedieron, pero que hizo lo propio. Fue en algún momento un vanguardista. Sí, también. Sí. Creo que en muchos momentos, inclusive en los cuentos, vos sabés que, bueno, siempre tenemos esta diferencia, que yo soy más de los cuentos y vos más de la poesía de Borges, pero los cuentos de la última etapa de Borges, que son los más maduros, el libro de Arena y el informe de Brody, esos dos tomitos de los 70, fines de los 60, principios de los 70, aún ya maduro, digamos, lo borgiano ya era algo definido y para él ni hablar desde hacía 50 años, hay como hay un orden siempre, por supuesto, pero hay una actitud vanguardista, esto de empezar los cuentos exageradamente in media res, a partir de una carta que ya está empezada, o terminar los cuentos de una manera abrupta, o digamos, o dilatar determinadas informaciones en el camino, hacer como una especie de zigzagueo narrativo
que se permitía, porque era Borges seguramente, pero que funcionan perfectamente, que no rompen ese orden, que no lo dejan fuera de lo canónico, que no lo dejan fuera de la tradición, pero seguía siendo vanguardista con 70 años. Imagino con la poesía también, las últimas poesías, Yo el oro de los tigres y Los conjurados. Los conjurados, sí, yo quería referirme a eso después. Bueno, pero a mí me interesa la figura de Borges, por supuesto, por infinitas razones, pero me parece que Borges es un emblema de alguien que absorbió la tradición como pocos, porque, digamos, ¿quién leyó lo que leyó Borges? Y tempranamente, es decir, empezó las primeras dos líneas que escribió, ya había leído todos los clásicos, y es un tipo que leyó toda su vida y que probablemente haya leído, desde que empezó a escribir hasta el final de su vida, más de lo que de lo que escribía, y leía y releía, y creo que en un punto leía bien también, porque es un poco el espíritu de nuestro programa, digamos, no simplemente pasar la vista por los renglones de las páginas de los libros, cómo construye un orden, cómo aún desde una mirada, y en esto lo retomo con una pequeña discusión que tuvimos en el podcast anterior con respecto a los iluministas, aún con una mirada agnóstica, hay un orden superior en Borges. Hay un orden superior que en cualquier línea de cualquier ensayo, en cualquier verso de un poema, en cualquiera de sus cuentos, está ahí, se puede leer, y tiene que ver con que hay una tradición. Inclusive hay un cuento que lo dice específicamente, digamos, no podemos ser ni nazi, ni pieles rojas, ni africanos, digamos, somos Roma, bueno, y somos Occidente, ¿no? Lo explica, lo explicita, inclusive para mi gusto hasta demasiado explícitamente en ese caso. Pero, es decir, él recorre esa tradición, eso que se trae, que carga con él, y me parece que saca lo mejor de sí, y es a la vez, tal vez por este motivo, uno de los escritores, no solamente de los mejores escritores que dio la Argentina y en la lengua del siglo XX, sino uno de los más originales también. Porque Borges es original, es decir, ¿quién escribe como Borges? No solo por capacidad, algunos lo quisieron imitar, pero es lógico, pero no. Cuando hablamos de borgiano, que ya se usa para cualquier cosa el término borgiano, el adjetivo, ¿no? Este borgiano, aquello borgiano, como kafkiano, ¿no? Muchas veces apuntamos a determinadas características propias que son invenciones en la literatura de Borges. Claro. Bueno, retomo dos cosas. Borges es un vanguardista, no cabe ninguno. Fue un vanguardista, a pesar de que algunos lo tildaban como conservador, estéticamente fue un vanguardista. Otra cuestión, yo no sé si ha leído tanto, leyó muy bien. Él decía, cuando le preguntaban, ¿cuánto ha leído? 50 libros. ¿Cómo 50 libros? Lo que pasa es que los leí varias veces. No, seguro que había leído mucho más de 50 libros, pero lo que también es seguro es que los leyó varias veces y muy bien. Sí. Borges leía muy bien esto que vos bien mencionás como espíritu, de algún modo, del programa. No pasar la vista por los tipos de imprenta, sino tratar de acceder a una lectura comprensiva y profunda. Borges leía muy bien, era un vanguardista, y esto que nosotros a veces lo planteamos como una antípoda del Borges escritor, narrador y el Borges poeta, yo creo que en realidad más que una posición antitética se complementan. Creo que Borges ha sido ambas cosas, y nos permite en su polifonía identificarnos con aquello que nos parece o que nos resuena más de manera más cercana. Yo rescato, es cierto, a veces por sobre el narrador, al Borges poeta, porque ese modernismo hizo de Borges, aunque no aparece en su poesía, porque digo, es más marmóreo, más pétreo que Darío, por ejemplo, ¿no? Que los modernos, que Lugones, pero está presente esa tradición en su poesía, pero está a la vanguardia. Uno de sus últimos poemas, en su último libro de poemas, Los Conjurados, un poema que además toma, si se quiere, lo más caro, lo más alto de la mitología occidental, la figura de Cristo en la cruz. Él escribe la palabra mosca por primera vez en su vida, y en un poema de esa estatura, anda una mosca por la carne quieta. Y se refiere a Cristo, y se permite, si se quiere, una palabra poco poética desde cierto canon, pero que él, yo diría, podemos hacer la exégesis de buscar, creo que es la única vez que la escribe en su vida, en un poema, ¿no? Y la escribe en ese poema y en su último libro de poemas, de un libro de los 85 años, digo. Sí.
Así que se permitió hasta último momento ser un vanguardista, pero un vanguardista desde esa concepción de la vanguardia que nosotros recién rescatábamos, que asume para sí la tradición, que asume la herencia de la cual proviene. A lo mejor en lo único en lo que se equivocaba Borges en cuanto a las herencias recibidas, y es justo decirlo también para no hacer un panegírico solo entusiasta, sobre lo que será en el tango, en la mitología del tango. Abelardo Castillo lo dice en un reportaje esto. Borges le debe al tango, como le debemos todos, a la poética del tango. Él no se lo reconoce probablemente por una posición que él adoptaba, a veces irónicamente o bromeando. Sabemos que era un iconoclasta y que en una época en la que hoy a lo mejor que al tango se lo ignora, él lo reivindicaría, no me cabe ninguna duda. Pero en el momento en el que él vivía y el tango a lo mejor tenía demasiada profusión, bueno, él se ponía siempre en una tesitura iconoclasta. Pero después es un escritor que asume para sí todo el peso de la tradición. ¿Y qué es Borges? Bien lo decías vos, hoy casi su nombre se ha transformado en adjetivo. Esto borgea o esto es borgiano. Porque, claro, encontró la quintesencia de todo artista, que es el estilo. Claro. Yo decía siempre que el artista en su correlato conquista varias libertades, ¿no? Siempre es el horizonte, porque por excelencia un ser libre, el artista no se puede crear sin libertad, ¿no? Y la primera libertad probablemente es la de la técnica, la del oficio, porque justamente si la ignorancia nos hace esclavos, lo único que nos hace libres es el conocimiento, claro. Es la adquisición de la técnica. La segunda libertad es la libertad de conciencia, es que un escritor, un artista, diga lo que piensa, escriba lo que piensa con libertad. Y la última, la más difícil y a veces la menos pensada, es la conquista de la libertad de la singularidad del estilo. Es donde se define completamente el artista en sí. Claro. Es el lo que hace ese lo hace de esa manera. No es que va a revelar nada nuevo bajo el sol, pero lo hace y lo dice solo como él lo puede decir. No, inclusive me parece que a veces el estilo define más al artista que las propias ideas que pueden ir cambiando o que pueden tener que ver. Vos decías lo del tango, y yo una de las últimas imágenes en vida que tengo de Borges es en Grandes Valores del Tango, que aparecía pobre lo Qué paradoja, claro. Qué paradoja. Iba, no es que lo obligaban, él quería. Él no tenía ninguna obligación, era ciego, era grande, ya tenía 80 y tantos de años. Más allá de la banalización del tango en ese programa, y no. Pero sí, la poética del tango, digamos, creo que toda la poesía y toda la literatura argentina, y me arriesgaría rioplatense ni hablar, pero hasta sudamericana y latinoamericana le debe algo al tango, directa o indirectamente. Pero bueno, eso de reconocer o no reconocer a veces tiene que ver con momentos de cada uno, como vos decías, con pequeños celos, con pequeños egos, como algunas opiniones de Borges sobre un montón de temas que uno podría criticar. Digamos, me parece que lo que no se ve afectado cuando lo hay, es el estilo. Es decir, cuando uno puede criticar, y esto de Borges no me parece bien, esto me parece mal, la opinión del tango, o una determinada opinión política, o una determinada opinión coyuntural, o una amistad o enemistad con tal o cual personaje contemporáneo a él, es secundario al lado del estilo. O sea, si vos lograste un estilo, después, no es que te diga hacer lo que quieras, pero es como que el reconocimiento siempre tiene que estar ahí, porque si no estamos en un mundo de enanos, digamos, estamos buscando binariamente, como dijimos programas atrás, este me gusta, este no me gusta, sin ningún tipo de sustento, este piensa como yo, este no piensa como yo, este votó lo mismo que yo, no votó lo mismo que yo, este vive en mi barrio, no vive, este es pobre, el otro es rico. No, y hay un error grave me parece, de perspectiva, cuando se juzga al artista por el hombre que lo encarna. Claro. Un verdadero artista es más grande que su obra. O en todo caso, su obra es más grande que su persona. Eso iba a decir. El verdadero artista es más grande que el ser humano que lo encarna. Kundera tiene una idea maravillosa, dice: los artistas o los hombres que son más inteligentes que sus obras debieran cambiar de oficio. Claro. Porque claro, no lo están haciendo bien, digamos. Totalmente. La obra siempre es más grande que el ser humano que lo encarna. Entonces buscar una opinión, un gesto político, un error, una coyuntura, una opinión coyuntural que después el mismo individuo la trasciende o la corrige, para hablar de la obra de un artista es un error. Claro. Ahí está la obra, que siempre es más grande que el ser humano que la encarna. Bueno, en este mundo discontinuo al que nos referíamos programas atrás,
parecería erróneamente que el conocimiento pasa por la biografía del artista más que por su obra, y me parece que es central lo que vos acabas de decir. Yo comparto 100%. Me parece que la obra no miente y el artista puede mentir. Digamos, sí. Esto pasa muchas veces con algunos pícaros directores de cine que filman una cosa, ponen en escena una cosa y no pueden decir, digamos, no está bien que ningún artista explique su obra porque no tendría ningún sentido, pero no pueden, ante la presión de los medios, de las redes y de los periodistas y de las conferencias de prensa, no pueden decir lo que tienen que decir y dicen directamente lo contrario a lo que se expresa en su obra. ¿A quién le creemos? A la obra. A la obra. Pero aparte porque, digamos, si el arte es lo que nosotros creemos que es esa instancia de trascendencia, ese estado estético superior, esa cosa que trasciende lo humano en un punto, el humano es lo bajo, el pecador, el miserable, el limitado. Sí, la copia infiel, la sombra, claro, que decía Platón, pero la obra se arrima al arquetipo. Claro, la obra pretende el arquetipo. La obra va camino a ese mundo, claro, de las ideas. Y el Quijote es mucho más que Cervantes. Yo no sé quién era Cervantes. ¿Cómo saber quién era Cervantes? Claro. Pero su obra tiene 400 años. En la tumba de Cervantes no deben quedar ni las cenizas, claro, de los huesos de Cervantes. El Quijote goza de buena salud. Sí. Entonces siempre la obra... No, pero más allá de eso, que eso lo podríamos aplicar a cualquier, a cualquier obra. Cualquier personaje trasciende a su creador, porque el creador muere, el personaje muchas veces no. Pero esa finitud no es solo porque muere, es por esa imperfección del personaje, claro, que la obra se purifica. Claro. Hay algo del absoluto en la obra, de la belleza, claro, llámese la belleza, llámese la trascendencia. Yo creo que el verdadero artista es medium también. Sí. No solo, pero hasta un agnóstico como Picasso decía, yo no creo, yo recibo y transmito. Entonces, claro, soy antena de un absoluto, llámese la belleza, llámese un número, que si la belleza es un número, sí, llámese Dios, es decir, de algo trascendente, soy antena y transmito, soy medium de eso, y mi obra necesariamente en el verdadero artista debe trascender al individuo. Con todas sus miserias el individuo. Claro. Y bueno, finito, eso es la tradición. Claro, eso es la tradición con su dialéctica de vanguardia, tradición, vanguardia, tradición. Digamos, lo que traemos, lo que se trae, es ese recorrido que nosotros tenemos que continuar, tenemos que poner un eslabón más, no un eslabón en la cadena de la esclavitud, sino un eslabón más en esa tradición. En la cadena de la libertad. Primero, en la cadena de la libertad, conociéndola primero y transgrediéndola o no después, digamos. Pero me parece muy, muy, muy interesante el tema del estilo porque en definitiva terminamos redondeando, más allá de que después podamos seguir con este tema, tenemos otros temas pendientes que están esperando. Pero como para redondear este tema de tradición y vanguardia, me quedo con la cuestión del orden, me quedo con Borges como ejemplo, y me quedo sobre todo con esta cuestión de que lo que importa es la obra y no el artista. No porque un grupo, digamos una cantidad de hojas encuadernadas puedan ser más importantes que un ser humano, porque a veces parecería como... sino porque el espíritu de lo que eso logra, creado por ese ser humano, que no estamos despreciando sino como tal, sino que lo estamos rebajando en función de aquello que crea que se acerca más al mundo de las ideas platónicas, digamos, para decirlo, para no expresarlo católicamente como me gustaría. Pero digamos, tiene esa belleza apunta a algo que trasciende, y el ser humano, si trasciende justamente por su obra, o por su obra en general, digo, no necesariamente por una obra literaria. Pero la obra es más importante que el artista. Me estoy redundando, vamos a cerrar porque voy a seguir dando vueltas. Bueno, así es. Bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima.